Bueno, el amarillo es la actividad, la última, el último taller que hicimos. ¿Listos? Ah, ya. Es el taller. Vamos Y ya, no toca Javier apuntar Gailan ya algo tiene hoy. todo. ¿Listos? ¿Qué es? Digamos, Ah, bueno. entonces, por favor, mírense Ay, ¿en qué serio? deben, qué no deben. ¿Listos? Entonces, Profe, yo lo del quiz es que, ¿cómo hago? listos. Entonces, al Profe, finalizar, yo debo 5 minutos antes, termino. Hablo con María y Jimena y de una vez les doy el tiempo para que hagan los quizzes. Si hacen falta de 2, yo les doy los códigos de los dos quizzes. ¿Listos? Para que lo podamos hacer en simultáneo los que le hacen falta. Si a uno le falta uno, otros para que le falte otro, lo hago en simultáneo para que ya todos tengan sus notas. ¿Listos? ¿Mi trabajo el último? ¿Se llama el último trabajo? ¿Listo, niñas? Señor, cuente lo que veníamos trabajando anteriormente. Nosotros vimos que cuando trabajamos rectas perpendiculares, eran dos rectas que se cruzaban y formaban estrictamente un ángulo de 90 grados. Si no lo forman, entonces no son perpendiculares. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre tienen que formar un ángulo de 90 grados. ¿Listos? Entonces, creo que alcanzaron a tomar apuntes de esto, ¿cierto, niños? Señora. Entonces, además se dan cuenta que ahora nos salió un nuevo amigo que es el ángulo, ¿cierto? Cuando forman ángulos de 90 grados, entonces ya sabemos que están surgiendo ángulos y por lo tanto, ¿qué para ustedes qué es un ángulo? Los que hicieron la tarea de la clase pasada. Niños. Un ángulo, el ángulo es la medida. El ángulo es Sí, estamos hablando del ángulo, pero creo que no alcanzamos, sí, porque ya me acordé. El ángulo es el Creo punto que de sí lo partida. alcanzamos a tratar, ¿cierto? ¿Qué El era el ángulo se ángulo? compone de dos rectas. Sí, profe, el ángulo lo vimos. Comprendidas de dos rectas con un punto en común llamado vértice. Esta medida se establece en grados. Exacto. Sí, creo que también lo puse. Sí, entonces si me leyó eso, creo que fue Dana, entonces sí lo puse. Entonces dijimos que, digamos, siempre que hablamos de ángulos, siempre estamos midiendo la amplitud. ¿Listos? Siempre, 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 y esa medida nunca es en centímetros ni en otra medida, sino solo en grados, porque es muy distinto medir grados que medir centímetros, ¿cierto? Porque es amplitud lo que hay acá en medio de las dos rectas. ¿Listos? Entonces, siempre, siempre, siempre va a pasar eso. Siempre van a tener dos lados, siempre van a tener dos líneas, y siempre van a tener un lado en común, que es el vértice. Y por lo tanto, la amplitud va a ser esta, que es el ángulo. ¿Listos? ¿Cuáles son los tipos de ángulos que hay, niños? En recto, profe, agudo, llano. Exacto. Exacto, muy bien, Eran ¿cierto? como 5, profe. Entonces, digamos, siempre que hablamos de ángulos, muy bien lo que dijo Jonathan. Jonathan, ¿cuál es el ángulo agudo? El ángulo agudo, un ángulo como que, a ver, el ángulo Para agudo mide todos. menos de 90 y más de 0, profe. Ahora que me acuerdo. Menor El que ángulo llano mide 180, profe. Eso, muy bien. Mide ¿Listos? 90 y sus lados siempre perpendiculares. Y ya. Entonces, los Falta ángulos agudos son los que miden menor de 90 grados. Siempre, 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 siempre hablamos de 90 grados. Menores de 90 grados siempre van a ser agudos. Si se excede más de 91, ya no es agudo. ¿Listos? Y es más, si se excede hasta de 90 sabemos que es un ángulo recto. Entonces, por lo tanto, el ángulo agudo siempre va a tener valores menores que 90 grados. ¿Listos? Teniendo en cuenta lo que acabé de decir. Espérame. ¿Qué pasó? Esperan que estoy esperando que grabe para que, ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabé de decir, ¿este ángulo que está aquí es un ángulo agudo, niños? Sí, señora. Lo que pasa es que Espérame. las líneas son de 8 dígitos. Laura, ya silencia el micrófono. ¿Listos? Entonces, este ángulo siempre va a ser más, si, por ejemplo, llega aquí a 90, todavía ahí sigue siendo un ángulo, pero sigamos, si llega a 90 grados ya no va a ser ángulo agudo porque ya ese es un ángulo recto. Entonces, todos los números que van aquí, todos estos, siempre van a ser un ángulo agudo entre 0 y casi menores que 90 grados. ¿Listos?
siempre van a ser, si se acuerdan, es una partecita nomás, no toman mayores de 90 grados. Porque si ya tomo por aquí, ya es otro tipo de ángulo. ¿Listo? ¿Es claro para eso todos, ¿Profe? niños? Señor. Profe, le envié un ángulo que es uno de los más importantes para mí, el ángulo obtuso, mayor que 90, pero menor que 180. Sí, ya vamos para allá. ¿Listos? Porque, digamos, voy a explicar otros tipos de ángulos porque ahorita lo miramos. ¿Listos? Entonces, siempre los ángulos agudos tienen valores que menores que 90 grados. Si se pasan después de 90, ya no es un ángulo agudo. ¿Listos? Ahora, el ángulo obtuso, es así como lo mencionaba Jonathan, son los ángulos que son mayores que 90 grados. ¿Listos? Siempre, siempre, siempre van a ser mayores que 90. ¿Listos? Pero no van a superar 180 grados. ¿Saben por qué? Niños. No, señora. No, profe, no. ¿No? ¿Saben qué es un ángulo cóncavo y un ángulo convexo? No, señora. Ah, listo. Entonces, para Sí, allá. profe, sí. Bueno, entonces, Ángulo pero entonces tranquilos, convexo. para los que no saben, yo ahorita lo explico. Entonces, nunca esos ángulos, es más, debo escribir, son mayores que 90 grados, pero no supera 180 grados. ¿Listos? Entonces, esos son ángulos obtusos. Supera. ¿Por qué? Porque ya ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Listos? Pero digamos, esos tipos de ángulos son mucho mayores, son los que pasan después de ese cuadrante. Entonces, si yo voy acá, vamos, este ángulo todavía sigue siendo agudo porque es menor de 90 grados. Si yo me paso de 90 grados, entonces este ángulo que está aquí ya empieza a ser obtuso porque 107 es mucho mayor que 90 grados. ¿Listos? Entonces, esos Profe, no ángulos... alcanza a copiar la diapositiva. Tranquilos, yo ahorita les doy el tiempo, ¿sí? Tranquilos, tranquilos. Que yo ahorita les doy el tiempo. Entonces, este ángulo que tengo aquí son todos mayores que 90 grados, pero no puede llegar a ser igual a 180 porque ya sería un ángulo llano. ¿Listos? Entonces, son todos los valores que son más entre 90 grados y 180 grados, menores, menores y menores. Hasta ahí, si se dan cuenta, y no alcanza todavía los 180 grados, por lo tanto, todavía es un ángulo obtuso. ¿Listos? Entonces, ¿claro esto es acá, chicos? Niños. Señora. Listos. Entonces, otro tipo de ángulo que hay son los ángulos rectos, que nosotros ya lo vimos cuando trabajamos. Son los que miden 90 Espérame, grados. ya ahorita, Jimena. Entonces, los ángulos rectos siempre, siempre, siempre van a medir 90 grados. ¿Listo? Siempre, 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 siempre va a ser eso. Nunca va a variar, nunca va a cambiar, siempre va a ser 90 grados. Bueno, ahí todavía no. Ese todavía no es un ángulo recto porque es un poquito más grande que 90. Entonces, voy a formar un ángulo de 90 grados. Espérame un segundito. Espérame. Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Qué pasó, chica? Profe, Bueno. qué pena. No, tranquila, ya. Todavía estoy explicando. Ah, espérame. Ay, Dios mío, ahora no pude. Espérame un momentito. Hablemos de un ángulo recto. Sabemos que son ángulos que son estrictamente 90 grados. ¿Listos? Además, también estos si forman un ángulo de 90 grados. ¿Estos qué? Estos segmentos y esta recta, ¿qué sería? Niños, que teniendo en cuenta lo que vimos con las rectas, ese segmento y esa recta que están ahí, ¿cómo serían? Niños. ¿Qué pasa si dos rectas se cruzan y forman un ángulo de 90 grados? Señor. ¿Qué pasa? ¿Son perpendiculares? Muy bien, son perpendiculares. ¿Listos? Entonces, ese segmento y esa recta que están ahí siempre van a ser perpendiculares porque se están tocando y además están formando un ángulo de 90 grados también. Entonces, forman un ángulo de 90 grados y a su vez también son perpendiculares. ¿Listos?
¿Claro con eso, chicos? ¿Está ahí? Niños. Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Entonces son estrictamente los que forman un ángulo de 90 grados. Hay otro tipo de ángulos que son los llanos, que miden exactamente también 180 grados, que en esencia es una línea recta. ¿Listos? Vamos, yo voy aquí. Vamos, voy a borrar todo lo que tengo en la pantalla. Y vamos, voy a formar un ángulo de 90. Aquí yo ya tengo mi ángulo porque siempre va a ser una línea recta. ¿Listos? Eso es lo que caracteriza el ángulo recto, el ángulo llano. Siempre van a medir 180 grados. Ay, ¿ahora qué pasó? No lo medí mal. Espérenme un segundo. Bueno, ya. Listo, si se dan cuenta, formó un ángulo de 180 grados. Siempre va a ser una línea recta. Si se dan cuenta, aquí yo tengo dos segmentos unidos por un vértice, que en este caso va a ser el punto C. Ese va a ser el vértice de esos dos ángulos. ¿Listo? Entonces, si vemos una línea recta, también es un segmento y están formando un ángulo de 180 grados. Siempre que formen algo recto. ¿Listos, niños? ¿Claro con eso? Sí, Sí, señora. ¿Listo? Siempre la línea recta, si tiene dos puntos en común y todo eso, entonces siempre forman un ángulo de 180 grados. Y por último, digamos, el ángulo completo, digamos, pues en esencia se llaman completos o son los grados que tienen toda la circunferencia. ¿Listo? Si nosotros vamos a una circunferencia, voy a dibujar una circunferencia. ¿Saben la diferencia entre circunferencia y círculo, niños? Que la circunferencia mide 360 grados. No, por ahí no es. También el círculo tiene 360 grados. ¿Saben la diferencia entre un ángulo, una circunferencia y un círculo? Niños, ¿saben qué es? Primero que todo. Espérame. Cuando hablamos de circunferencia, es solo el borde de mi circunferencia. ¿Listo? Solo va a ser el borde. Vamos, por ejemplo. Todos miren a mi cámara, por favor. Todos mírenme. Yo tengo aquí un espejito. ¿Sí lo ven? Cuando hablamos de círculo, quiere decir todo lo que saca, todo el círculo naranja es un círculo. O sea, estamos hablando del área. Cuando hablamos de circunferencia, es solo el borde del espejo. ¿Listo, niños? ¿Claro eso? Sí, señora. Circunferencia, borde nomás. Círculo es todo lo que está en naranja, que va a ser el área del círculo. ¿Listos? Entonces, eso hablamos, esas son las dos diferencias. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros hablamos de un ángulo de 360 grados, quiere decir que son todos los ángulos que conforman mi circunferencia. Voy a ponerlo aquí. Es un ángulo agudo, entonces cuando yo le doy la vuelta a toda la circunferencia, pues se va a formar un ángulo de, bueno, como no alcanza 360 porque queda 0. Entonces va a ser dar los dos segmentos toda la vuelta y formar un ángulo de 360 grados, que a su vez son los grados que conforman la circunferencia. ¿Listo, niños? ¿Claro eso? Sí, señora. Los demás niños. Sí, señora. ¿Listos? Entonces, porfa, tomen apuntes. Espérame. Cuando nosotros estamos midiendo ángulos, cuando estamos midiendo ángulos, si se dan cuenta, siempre estamos midiendo un ángulo convexo, que es la amplitud de este ángulo, ¿cierto? Cuando, digamos, les mostré todos los anteriores, siempre medimos esa amplitud, ¿cierto? Los que hay en medio de las dos líneas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo otro y estamos también midiendo esta amplitud. Vamos, aquí. Si tengo uno así muy abierto, un obtuso, entonces, por lo tanto, yo voy a estar midiendo esta amplitud, ¿cierto? ¿Cierto, niños? Siempre estamos midiendo lo que hay adentro de las dos rectas. Entonces, eso se llama un ángulo convexo, lo que estamos midiendo dentro de las dos rectas. Entonces,
pueden ser rectas, semirrectas, segmentos que tienen un punto común llamado vértice, donde hay dos ángulos. El convexo es la amplitud menor, ¿cierto? Siempre que hablamos de convexo es amplitud menor y el cóncavo es el que tiene la amplitud mayor. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de convexo, nunca puede superar un ángulo, siempre tiene un ángulo de 0 a 180 grados. Por eso el obtuso no puede ser mucho más grande, ¿cierto? Por eso les decía que siempre estrictamente va de 90 a 180 grados, porque primero dejaría de ser convexo y pues ya pasaríamos al ángulo llano. ¿Listo, niños? Y digamos, por ejemplo, voy a ponerle una vez. Y los cóncavos son los que se están midiendo fuera de lo que está dentro de los dos segmentos. Si se dan cuenta, ese no está dentro, sino está afuera, ¿cierto? Que no estamos midiendo la amplitud de dentro, sino la de afuera, la separación. Entonces, esos ángulos pueden ser, ¿listos? Entonces, si, por ejemplo, si digamos, si el ángulo cóncavo ya se pasa los 180 grados o es menor, entonces ya se cambiaría a convexo. ¿Listos? Porque es mucho, mucho más chiquitico. Entonces, por ejemplo, les voy a tomar acá, voy a borrar esto, lo que tengo ahí en la pantalla, para que no se vayan a confundir. Entonces, entonces voy a tomar dos segmentos, cualquiera, no voy a tomar ángulos. Entonces voy a medir el ángulo. El convexo es el que acabé de poner, voy a ponerlo con otro color para que lo identifiquen. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ay. Dame un segundo mientras carga. ¿Listos? Entonces lo voy a poner rojito y la opacidad. ¿Listos? Y voy a poner el cóncavo. ¿Listos? Que es el que se mide fuera de la circunferencia. ¿Listos? Y se dan cuenta y se forma otro ángulo. Además, vemos también, es mucho más grande que está entre 180 grados y 360 grados. ¿Listos? ¿Por qué? Porque la suma de esos dos ángulos pues me van a dar 360 grados, que son la suma de, no mentiras, que son los grados de la circunferencia. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, voy a tomar esos dos. ¿Listos? Entonces ya saben que que el cóncavo, espérame. El convexo es el rojito y el cóncavo es el azul. Ahí. Entonces, voy a ocultar eso, pero no se ve. Entonces, si yo muevo, si se dan cuenta, el rojito cada vez está tomando más amplitud. Si supera mayor que 180 grados, en este caso, ya dejaría, el rojito ya dejaría de ser cóncavo y empezaría a ser convexo porque no está midiendo la amplitud de adentro de los segmentos, ¿cierto? Entonces, ese ya sería, ¿qué? Ahí se me pasó. Convexo. ¿Listo? El azulito ya empezaría a ser convexo y el cóncavo ya empezaría a ser el rojo, que es lo que está afuera de los dos segmentos. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, por eso decían que los cóncavos nunca pueden tomar valores que mayores de 180 grados porque ya empezaría a cambiar su valor, ya empezaría a hacer otra clasificación de ángulos. ¿Listo? ¿Es claro eso, niños? ¿Niños? Sí, señora. Señora. ¿Listo? Entonces, porfa, espérame un segundito. ¿Les toman apuntes?